Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema representación geométrica de los vectores, que corresponde al tema número 1, vectores en el espacio. Para que nosotros podamos dar una representación geométrica de un vector, necesitamos definir qué es un espacio tridimensional en su forma geométrica. Mencionamos anteriormente que un punto en el espacio lo podemos localizar utilizando tres números. En la vida cotidiana sería largo, ancho y altura o profundidad. Entonces vamos a necesitar una terna ordenada A, B, C. Esta terna va a estar compuesta por números reales. Además, necesitamos lo que es un plano coordenado. Para tener ese plano ordenado necesitamos cuatro elementos. Primer elemento, un punto O. El punto O es el que llamamos el origen. Además, necesitamos tres rectas perpendiculares entre sí. Una recta que vamos a llamar X, una recta que vamos a llamar y una recta que vamos a llamar Z. Estas rectas pasan por el origen. Además, necesitamos direcciones positivas. Sobre qué lado es positivo, sobre qué lado va a ser negativo, según esta recta. Y además, necesitamos una unidad de medida para las distancias que pueden ser metros, kilómetros o unidades, entre otras. Ya que tenemos estos elementos, ¿cómo es que lo vamos a construir? Primero tenemos que escoger un punto O, que es el origen. Aquí lo tenemos. Una vez que tenemos el origen, vamos a colocar las tres rectas perpendiculares entre sí. Una recta que es el eje X, una recta que es el eje y una recta que es el eje Z. En este caso, como son perpendiculares, tienen que medir 90 grados entre ellas y además pasan por el origen. Estos son llamados ejes de coordenadas, eje X, eje Y eje Z. Ahora, para determinar la dirección positiva de lo que es el eje Z lo podemos utilizar mediante la regla de la mano derecha. Si ustedes colocan lo que es la mano derecha, con el pulgar indica la dirección positiva de ese eje Z. También funciona para el eje X y para el eje Y. Un sistema como el que se describió se llama sistema cartesiano o de coordenadas rectangulares. Además, los tres ejes de coordenadas determinan tres planos coordenados, como se observa en esta figura. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y tenemos el eje Z. Con estos ejes tenemos los tres planos. Con X y Y se forma el plano XY. Con X y Z se forma el plano XZ. Y con el eje y el eje Z se forma el plano XY. Los tres planos de coordenadas dividen el espacio en 8 partes, llamadas optantes. El primer optante es el primer plano que se determina con los ejes positivos. Tendremos aquí el optante número 1, el optante número 2, el optante número 3 y el optante número 4. En la parte inferior tenemos el optante 5, el optante 6, el optante 7 y el optante 8. Además, es importante conocer que si nosotros tenemos el plano XY, significa que Z es igual a 0. Aquí tenemos lo que es el plano XY, significa que no hay altura. Su valor de Z sería la parte del origen. El plano YZ, que es este plano, se logra siempre y cuando el eje X tenga el valor de 0, es decir, este eje esté en el origen, y aquí lo vemos. Y el plano XZ se logra siempre y cuando Y sea igual a 0.
Aquí tenemos lo que es el plano XZ y vemos que Y tiene que permanecer de forma constante. Además, varias personas tienen dificultades con visualizar los diagramas que son en tercera dimensión. Por lo tanto, es muy útil compararlo con algo ya conocido, por ejemplo, una casa. Si nosotros comparamos este espacio tridimensional con una casa, tendremos que el plano XY sería el piso. Mencionamos que Z es 0, es decir, no hay altura, es el ras. El plano XZ sería una pared izquierda, mientras que el plano YZ sería una pared derecha. Ya que conocemos cómo es el plano cartesiano, ahora tenemos que conocer cómo es que construimos un vector. Bueno, aquí tenemos lo que es nuestro plano cartesiano, X, Y, Z. Y para dibujar un vector A, B, C en un espacio tridimensional, lo realizamos con una flecha. Esta flecha representa el vector. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos prácticamente cómo se va construyendo. Aquí tenemos lo que es la punta de flecha que indica el vector. Ahora, ¿cómo es que se construye ese vector? Para construir un vector necesitamos escoger un punto arbitrario en nuestro espacio tridimensional. A este punto arbitrario lo voy a llamar P0. El vector está compuesto por A, B y C. En este caso A le corresponde la coordenada en X, B la corresponde la coordenada en Y y C le corresponde la coordenada en Z. Entonces, a partir del punto P0 me voy a mover de una forma paralela al eje X a unidades. En este caso, si es positivo, me muevo en dirección positiva del eje X. Si es negativo, me muevo en dirección negativa del mismo eje X. Entonces, a partir del punto P0, me muevo a unidades de forma paralela al eje X y así localizo el punto P1. A partir del punto P1, me voy a mover B unidades, en este caso de forma paralela al eje Y. Aquí tenemos al eje Y, me muevo de forma paralela B unidades y así localizo el punto P subíndice 2. A partir de este punto me voy a mover C unidades de forma paralela al eje Z. Entonces me muevo C unidades y llego a un punto P subíndice 3. Ya que localicé el punto P3, voy a crear una flecha. Esta flecha va a estar unida desde P0 hasta P3. Inicia en P0 y termina en P3. Y así es como se puede construir un vector. Si el punto P0, es decir, el punto inicial, es el origen, entonces el vector se llama radiovector. Y la flecha que une el origen a un punto P, como se observa en esta imagen, del origen a un punto P, se le llama vector de posición. Un vector especifica lo que es una dirección y también tiene una magnitud. Además, como también es posible que escojamos puntos arbitrarios, podemos tener más de un vector que tenga la misma dirección y que tenga la misma magnitud, como en este ejemplo. Tenemos lo que son dos vectores, uno inicia en el origen O y otro inicia en un punto A. Tiene la misma dirección y tiene la misma magnitud, miren lo mismo. Entonces, esos son vectores equivalentes. Un vector puede estar representado por diferentes flechas, siempre y cuando tengan la misma magnitud y la misma dirección. Ahora, ¿cómo obtener un vector si nos dan dos puntos? Por ejemplo, P0 y P1. Para encontrar el vector solamente es cuestión de restar las coordenadas de estos puntos. En este caso, se resta P1 menos P0. Restamos punto terminal menos el punto inicial.
como es una resta, tengo que restar coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1. Y así puedo obtener el vector que pasa por esos dos puntos. Aquí tenemos un ejemplo. Encuentra el vector que pase por los puntos P0 y P1. Entonces, en este caso voy a obtener un vector que une a P1 con P0. Y pues tengo que realizar lo que es la resta. Entonces, lo realizo. Punto terminal menos punto inicial. Sería 8 menos 2. 2 menos 7. Y 3 menos 6. Realizo operaciones. 8 menos 2 me da 6. 2 menos 7 me da menos 5. Y 3 menos 6 me da menos 3. Y este es el vector que pasa por estos dos puntos. Siguiente ejemplo. Encuentra el vector representado por el segmento de recta dirigido con punto inicial A y con punto terminal B. De la misma forma, tengo que calcular el vector que pase por A y por B. Tengo que realizarlo mediante una resta. Sería B menos A. Entonces, nos queda menos 2 menos 2. 1 menos menos 3 y 1 menos 4. Tengo que realizar operaciones. En este caso, menos por menos me da más. Y menos 2 me da menos 4. 1 más 3 me da 4. Y 1 menos 4 me da menos 3. Y este es el vector que tiene como punto inicial A y como punto terminal B. Ahora veremos la representación geométrica de las operaciones entre vectores. Primero vamos a hablar de lo que es la relación de igualdad o los llamados vectores equivalentes. Vamos a suponer que nosotros tenemos una partícula que se mueve del segmento de recta que va desde el punto A hasta el punto B. Esto sería un vector de desplazamiento. Además, tenemos un vector U. Este vector U tiene la misma longitud o la misma magnitud, además de la misma dirección que tenemos del vector V, pero se encuentran en diferente posición. Entonces, aunque tengan diferente posición, pero mientras su magnitud o longitud y su dirección sean las mismas, entonces se dice que el vector U y el vector V son equivalentes o iguales. Para la suma de vectores, U más B, se puede ilustrar en esta figura. ¿Cómo es que se va a realizar la suma de vectores de forma geométrica? Bueno, nosotros tenemos al vector U y al vector V. Primero colocamos al vector U. Una vez que colocamos al vector U, colocamos el vector B. El punto inicial del vector V se coloca en el punto terminal del vector U. Y ahora vamos a crear una flecha que va a representar la suma de ambos vectores. Esta flecha se va a crear como punto inicial el punto inicial de U y termina en el punto terminal de V. Y así tenemos lo que es el vector de la suma de vectores, también llamado vector resultante. Esto se puede realizar de dos diferentes formas. Una por la ley del triángulo, otra por la ley del paralelogramo, que prácticamente es una forma similar. ¿Esto a qué se debe? Pues la suma es conmutativa. U más B es igual a B más U. En este caso tenemos el vector B, después colocamos el vector U y tenemos la misma resultante. Aquí tenemos un ejemplo. Dibuje la suma de dos vectores A y B, están mostrados en la figura. Aquí está mi vector A y aquí está mi vector B. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, colocamos nuestro vector A. Aquí lo tenemos. Y ya que tenemos este vector A, en el punto final del vector A colocamos el punto inicial del vector B. Y aquí lo tenemos. Ya que tenemos
La figura vamos a unir con una flecha. Iniciamos a partir del punto inicial del vector A y terminamos en el punto final del vector B. Y así obtenemos la suma de los dos vectores de forma geométrica. Una forma similar es que nosotros coloquemos el vector B y en el vector B, en su punto final, colocamos el punto inicial del vector A. Aquí lo tenemos. Y de ahí creamos lo mismo, una punta de flecha. La flecha va desde el punto inicial de B hasta el punto final de A. Y tenemos la misma resultante. Otra operación es la multiplicación de un vector por un número real o por un escalar. Aquí tenemos la figura que ilustra esta operación. Tenemos al vector B, tenemos el vector 2 veces V y tenemos el vector 1 medio de B. Bueno, la flecha RB, R es un número real, prácticamente es la longitud del vector B. Ese número real va a indicar cuántas veces va a crecer o va a disminuir. Prácticamente funciona como un factor de escala y es por ese motivo que se llama escalares. Entonces, si yo tengo un 2, entonces 2 veces V lo duplica. Si yo tengo un medio, al vector V lo divide a la mitad, lo comprime. Además, si el vector B se multiplica por un número que es mayor que 0, mantiene su mismo sentido. Pero si se multiplica por un número real menor que 0, entonces el sentido cambia. La dirección sería en sentido contrario. La operación sustracción de dos vectores. Bueno, ya trabajamos con lo que es la suma. La sustracción es de una manera muy similar, solamente que vamos a colocar en el mismo punto inicial el vector U y el vector V. Entonces el vector U menos B es el vector que tiene como punto inicial el punto terminal de B y como punto terminal el punto terminal del vector U. Eso sería la sustracción de dos vectores, o lo podemos visualizar como la diagonal opuesta a la suma de vectores. La asociatividad, que es una propiedad que ya demostramos anteriormente. Bueno, aquí tenemos lo que es la asociatividad. Tenemos el vector A, tenemos el vector B, tenemos el vector C. Se realiza la suma y obtenemos esta resultante. Pero también se puede hacer de otra forma. Por ejemplo, tengo lo que es la suma del vector A con la suma de B y C. B más C me da este vector. Si le sumo el vector A, obtengo esta resultante. Y así hay varias formas de estar sumando los diferentes vectores. Y aquí tenemos un ejercicio en el cual ustedes tienen que encontrar el vector que pasa por el segmento de recta. Inicia en A y termina en B. Nos vemos en el siguiente video.